Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Gloria, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tú y yo somos. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompes tinieblas, brilla en gloria. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompes tinieblas, brilla en gloria. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, usted que está con nosotros conectados en esta Iglesia del Aire. Voy a pedirle que pueda ponerse de pie allí en la comodidad de su hogar. Gracias por estar con nosotros conectados en nuestras plataformas para poder hacer llevar lo que es la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor, mi querido hermano, y vamos a leer esta lectura de este día del Proverbio número 9. Proverbios número 9, que es la sabiduría y la mujer insensata. Como siempre lo hacemos nosotros de manera interactiva, ustedes allá en casa y nosotros acá comenzamos con los primeros versículos y los versículos pares con nuestro pastor Walter. Y dice la palabra del Señor: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed el vino que he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas surtadas son dulces, y el pan comido en lo oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que son sus convidados, están en lo profundo del Seol. El proverbio es muy específico y nos llama este día sábado 9 a que nosotros como hijos de Dios podamos establecernos o pararnos en aquella roca cimentada o en aquella acción en la cruz del madero. En aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo dio Él su vida y Él permitió que su vida se fuese para salvarnos a nosotros. El proverbio de este día nos está hablando, mi querido hermano, del pensamiento y el conocimiento que nosotros tenemos cimentado en la palabra de Dios, en Jesucristo. El versículo 12 nos está diciendo que si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La sabiduría, mi querido hermano, sabes, es el que juega o el que tiene el balón en sus manos, es el que tiene las cosas agarradas por el mango
del cual la sabiduría, mi querido hermano, es el que a nosotros como hijos de Dios, que estamos cimentados en la palabra de Dios, no nos hacen desmayar. La palabra, mi querido hermano, nos enseña a nosotros que cuando nosotros estamos creyendo en el Señor, cada una de las cosas que están pasando alrededor van a pasar por largo. Que nosotros como hijos siempre vamos a estar allí parados, caminando por donde el Señor nos ha puesto para que nosotros representemos a Él. Que podamos enseñar, mi querido hermano, lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros y dar testimonio del que nosotros hoy estamos predicando o estamos alabando. Este día, mi querido hermano, vamos a comenzar este momento de ministración, de oración, primeramente para decirle a nuestro Señor Jesucristo que mucho de lo contento, de la gracia, de lo alegre que nosotros como hijos estamos por estar en Él, y que aquellas situaciones que están pasando alrededor para nosotros no tienen un significado porque nosotros creemos en Él. Señor, nosotros que estamos en este momento pasando, Señor, esta problemática que nuestro país está viviendo y a lo largo de todo el mundo, Padre. Nosotros como hijos tuyos, Padre, que sí tenemos miedo, Señor, pero ese miedo se disipa, Padre, porque nosotros creemos más en ti. Porque sabemos, Señor, que tu poder es más grande, Señor, que una pequeña nube oscura que se ha puesto encima de este mundo. Señor, como tú nos lo has enseñado, Señor. Como sabemos, Señor, que tú puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento, Señor. Sabiendo, Señor, que esta problemática a muchos nos ha llegado con mucho miedo, Padre. Señor, te pedimos este día que seas tú, Señor, en este inicio, Señor, en esta prueba, Padre, que estamos quizás comenzando o atravesando, Señor. Decirte primeramente, Padre, que estamos creyendo en ti. Que este día sábado, Señor, sábado 9, Padre, estamos delante de ti, Señor, primero proclamando el poder que tú tienes, Señor. Pararnos, Señor, en este momento quizás de manera interactiva, Señor, frente de nuestro televisor, Señor, en esa radio en el cual estamos escuchando, Señor, tu palabra, esta oración. Decirle a todo el mundo con nuestras acciones que nosotros creemos en ti. Señor, nosotros somos hijos tuyos. Sabemos, Señor, cuál es nuestro papel. Sabemos, Señor, cuál es tu papel, Padre. El de protector, el que nos da todo lo que necesitamos, el que nos da las cosas que realmente nosotros necesitamos para poder seguir. Señor, nosotros te queremos alabar y poderte decir, Padre, en este momento que creemos en ti, Padre, porque tú eres grande y porque tú eres poderoso. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí.
Éxodo capítulo 15, verso 2, nos enseña o nos dice: Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. La Biblia, mi querido hermano, nos enseña a través de estos versículos maravillosos que hoy en día estamos ocupando para poder cimentar nuestra palabra, para poder seguir delante, para seguir caminando en lo que es la presencia de Dios. Mi querido hermano, cada uno de nosotros, por problemáticas que tiene, sumando a este miedo extra que los medios a veces nos ponen, o nuestra falta de conocimiento, como los proverbios nos los han enseñado este día, venimos teniendo miedos, venimos cosechando nosotros mismos aquella acción en el cual nosotros estamos bajando nuestra fe solo por aquellas cosas que nosotros estamos viendo. Tenemos que tener un momento más de oración por aquella fortaleza, porque nosotros creemos más en aquel que está en los cielos y está sentado en el trono de su gracia. Ya no solo repetirlo del diente al labio, como decimos los salvadoreños, ya no solo expresarlo, sino que sentirlo en nuestro corazón, estar seguros, como la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 2 nos lo está enseñando. Decirle al Padre que aquellos miedos en los cuales nosotros tenemos en este momento, o que están gobernando en nosotros, decirlo que pueda separarlos y que nosotros podamos ver con un ojo espiritual. Padre, tú que eres grande y poderoso, sabiendo, Señor, que nosotros, tus hijos, necesitamos de ti, hoy llegamos al altar, Señor, a poderte decir, Padre, que nosotros por miedo quizás no alcanzamos aquellas promesas que tú ya has hecho efectivas y que tú nos las has dado a nosotros los hijos, Señor. Señor, tenemos miedo de las situaciones que están pasando, Señor. Te lo queremos decir, Señor, en toda humildad, Padre, para que nosotros podamos ser fortalecidos en ti, para que tú puedas tocar nuestros corazones, Señor, para que tú puedas decirnos: hijos, yo he muerto por ustedes, yo he abierto con esta llave la salvación y las promesas que son para ti. Que podamos entender que nosotros no debemos de tener un miedo específico por algo, por aquellas cosas que estamos viendo. Que mejor nosotros nos podamos basar, Señor, en tu poder. Que podamos ver, Señor, poderte ver a ti, Señor, de manera espiritual. Padre, tú que eres grande y poderoso, tú que un día dijiste allá en el Génesis, Señor, a los principios tiempos, que ibas a hacer algo poderoso para nosotros, ibas a empezar a ordenar la tierra. Tú que habías dejado, Señor, la tierra para que nosotros pudiéramos sojuzgarla. Señor, hemos dejado a un lado muchísimas cosas que nosotros deberíamos de estar haciendo, pero quizás por miedo, Padre, nosotros nos hemos detenido. Señor, con este miedo nosotros nos preguntamos: ¿a dónde iré? ¿A quién debo de buscar? Y hemos olvidado el poder tan grande que tú tienes. Señor, te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que puedas tú darnos ese momento, Señor, de empoderamiento en tu palabra, Señor, en esa sabiduría que el proverbio nos está enseñando. Señor, te queremos alabar, te queremos decir, Padre, ¿a quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión?
Cristo, y otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Apocalipsis 21, verso 4 nos enseña: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de aquellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor nos enseña, mi querido hermano, que a pesar de las cosas que nosotros vivimos alrededor, aquellas cosas que hemos vivido atrás, aquellas cosas que quizás vamos a vivir más adelante después de toda esta problemática que estamos en este momento en nuestro país y en el mundo entero, nos enseña que las cosas pasan, pero nosotros y Él siempre quedan. Nosotros, porque estamos siendo partícipes de esas promesas. Muchas de las personas o nosotros como pastores a veces recaemos en nuestra fe por aquellas enfermedades, por aquellas cosas que están pasando alrededor en nuestra vida. Muchos quizás en este momento no es el problema o el miedo de contagiarse de un virus, sino aquella enfermedad, aquel cáncer que nosotros estamos viviendo dentro de esta cuarentena. Muchos pensamos que este es un momento más difícil, elevado o multiplicado, porque yo ya estoy trabajando o estoy luchando contra una enfermedad. Y ahora con esta problemática que estamos, todavía tenemos esa parte más escueta de que no podemos ni siquiera salir a un hospital porque tenemos miedo de podernos contagiar, porque ya tenemos esas defensas bajas. Mi querido hermano, nosotros como hijos de Dios, primeramente, para poder ser feliz, para poder alcanzar ese milagro que nosotros hoy estamos orando, primero tenemos que entender y comprender la voluntad de nuestro Dios, del por qué yo tengo esa enfermedad, de por qué yo tengo ese cáncer, esos problemas físicos, esa diabetes, por qué tengo ese problema en la vista. Primero, comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en segundo lugar, poderle pedir ese milagro en el cual nosotros estamos en este momento orando. Mi querido hermano, estos son momentos de fe. No es momento de una religiosidad. Estos son momentos en los cuales usted y yo tenemos que pararnos en la roca que es Cristo y no en el nombre de una denominación. Podernos parar y poderle orar y decirle y empoderarnos de ese poder que Dios ya nos ha dado, de esas promesas que Él nos ha dado. Y una de ellas es poder obtener la sanidad hacia nosotros. Primero, aceptando lo que nosotros estamos pasando. Segundo, sabiendo que el Señor nos va a sanar. Y tercero, poderle dar ese testimonio a nuestro Dios que Él nos ha cambiado. Padre, tú que estás en el cielo, tú que estás en todo lugar, Señor, tú que conoces nuestros corazones, Señor, tú que sabes de lo que nosotros necesitamos, de lo que carecemos, Padre, de lo que estamos soportando, Señor, en nuestra carne por estas enfermedades, por estas preocupaciones, Señor, por ese problema en nuestra pierna, Señor, por ese cáncer que nos está consumiendo día a día, Padre. Señor, por esos problemas de diabetes, por ese problema, Señor, en la rodilla, problemas en la vista, los problemas auditivos, Padre, esa migraña que siempre nos está deteniendo para poder desarrollarnos como personas, Señor. Señor, aquellos problemas internos que hoy estas nuevas enfermedades modernas que son internas están molestándonos tanto, Señor, y no nos deja, Señor, poder seguir adelante. Nos detiene en esa fe, Padre. Hoy oramos, Señor. Oramos primeramente por poder comprender estas enfermedades, por poder entender ese plan, Padre, para con nosotros por medio de una enfermedad.
Señor, oramos por esa sanidad, Señor, para que pueda venir ese milagro, pero no para nosotros, sino que para poder representarte delante de los demás diciéndome: yo me he sanado, pero porque Dios es poderoso. Y aún más, Señor, poder decir: Dios me sanó de este cáncer en medio de una pandemia. Poder decir: estaba todo mal y sobre todo esto que está pasando me estás ayudando a poder seguir adelante, poder levantarme en esta fe, Señor, y poderle decir a los demás que tú me has sanado. Señor, queremos adorarte, queremos decirte que tú eres nuestro Espíritu Santo, el que puede tocarnos a nosotros en cada una de esas partes, Señor, que nosotros estamos mal de salud. Señor, hoy no oramos, hoy declaramos, Señor, que nosotros vamos a tener esa sanidad, pero para poderte testificar a ti y poderte decir: Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Ahí en tu casa, mi querido hermano. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, Ahí donde tú lo estás está escuchando. aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mateo capítulo 9, verso 22 nos enseña a nosotros y nos dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Muchos de nosotros nos olvidamos, mi querido hermano, de lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios ya no necesita hacer nada porque ya lo hizo todo. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tener esa fuerza en Él, crear un caos que ya está, este caos en el que nosotros vivimos, y sacarle un provecho a aquel caos que está pasando. Yo siempre he dicho que un hijo de Dios nunca puede ser un número 2, siempre tiene que ser un número 1, en el sentido que puede estar pasando algo difícil, pero tener esa motivación basada no en un versículo clave para motivarme yo, sino que para poder motivarme y saber en quién he creído. Y eso en lo que yo he creído, yo tener esa base fundamental que es Cristo en nuestro corazón. Y nunca aceptar un número 2, siempre aceptar un número 1. Por eso hoy vamos a orar por aquellas personas que se sienten en este momento derrotados, que se sienten en este momento que no valen nada, que se sienten de que porque una persona no supo valorarlas, o que quizás un lugar de trabajo, hoy en estos momentos de pandemia que vivimos, a muchos que les han quitado su trabajo o los han reducido a la mitad su sueldo, piensan que las cosas están pasando a mal. No, mi querido hermano, Dios hace las cosas con un propósito. Y recuerden, nosotros no somos un número 2, somos un número 1. Y que de estas cosas nosotros vamos a sacar provecho. Le vamos a demostrar a ese caballero que la dejó, señorita, a esa señorita que quizás dejó a su novio, a ese dueño de este lugar que a usted lo despidió, le bajó su sueldo, aquella empresa que ya no lo quiso, alguien que lo que quizás lo vio mal en algún lugar. Le vamos a demostrar por testimonio que es más grande el que vive en nosotros que aquellos de lo que ellos creen o de lo que ellos están basando. Padre, nosotros que somos grandes en ti,
Padre, nosotros que somos tus hijos, Padre, que nosotros sabemos lo que nosotros valemos, porque sabemos en quién hemos creído. Señor, nosotros como hijos de Dios hoy nos enfrentamos a muchas situaciones, Señor. Y quizás por momentos de debilidad, Padre, nosotros bajamos la guardia o agachamos nuestra cabeza, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo valioso que nosotros somos para ti primeramente, para que nosotros podamos comprender todo lo que valemos, todo lo que tuvo que suceder para que mis hermanos que están por medio de nuestras plataformas digitales, Señor, puedan entender lo que ellos valen. Muchos hemos escuchado, Señor, que valemos la sangre de Cristo, pero quizás no lo hemos entendido en nuestro corazón y esa mente espiritual, Padre, para que nosotros lo sobrepongamos ante cualquier miedo, ante cualquier persona que nos ha vituperado, Señor, de cualquier persona que nos ha dejado a un lado. Y hoy ese problema nos está afectando a nosotros. Señor, ayúdanos a entender, a comprender que nosotros valemos tu sangre, que ese valor es espiritual, Señor, que no puede haber nadie en este mundo más grande que tus hijos, Señor, que no puede haber, Señor, un recurso humano más grande como el del Hijo de Dios. Señor, hoy nos levantamos sabiendo que somos tus hijos, el valor que nosotros tenemos por la acción que tú hiciste allá en la cruz del Calvario. Hoy no nos levantamos en opinión, Señor, sino que en saber lo que nosotros valemos, Padre. Señor, nosotros te prometemos este día, Señor, que desde este día sábado en adelante, Señor, nosotros no vamos a permitir que una circunstancia nos haga menores o nos haga creer que somos menores, sino que tus hijos, Señor, van a saber que un momento malo es una oportunidad para poderte glorificar tú en nosotros y nosotros poder salir de ese problema. Señor, tú sabes nuestras intenciones de nuestro corazón. Señor, tú sabes de que nosotros vamos a salir adelante con esa unción que tú nos has dado a nosotros. Señor, te alabamos y te decimos que hay una unción dentro de nosotros. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Efectivamente, Padre, nuestra vida nunca va a ser igual. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder orar, de poder, Señor, llegar hasta la comodidad de los hogares de nuestros hermanos, Señor, que hoy están en su casa, Señor, conviviendo con su familia. Proverbios capítulo 10, versículo 22 nos enseña que la bendición viene de ti, Jehová, que es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Mi querido hermano, tú que estás en la casa, tú que quizás estás pensando mil y una cosa, debes de entender que aquel pensamiento que tú tienes en este momento en tu casa, si viene de Dios, cuando ese pensamiento te hace crecer a ti espiritualmente, cuando ese pensamiento te hace levantarte de ese lugar donde tú estás, quizás en este momento no de manera física, porque no podemos hacerlo, porque los hijos de Dios respetan a las autoridades también,
porque las autoridades están ahí porque Dios también ha permitido que ellos estén ahí. Mi querido hermano, hoy vamos a orar por tus sueños, por mis sueños, por los sueños de todos los que estamos acá, porque sabemos que tenemos un Dios que siempre nos va a dar las cosas que van a hacer bien para mí, para que van a hacer bien para ti y van a ayudar en el reino de Dios. Este es el momento de oración para aquellos que tienen siempre la mirada en adelante, siempre están pensando en todo lo que vamos a hacer. Unos van a decir, pastor, pero ahorita es de orar por la pandemia. No, mi querido hermano, estos son momentos en los cuales los hijos de Dios se levantan independientemente de las cosas que están pasando. Es momento de empezar a pensar lo que vamos a hacer en un futuro cuando salgamos de esta cuarentena. Yo te pido que te puedas parar. Sé que muchos quizás no lo van a poder hacer, pero yo quiero que te puedas parar ahí donde estás. Quizás puedes estar en la parada de autobuses, en tu casa. Quizás vas en tu vehículo manejando. Pero puedes hacer esta oración de fe para que Dios nos pueda bendecir aquellos pensamientos que tenemos en un futuro para poder crecer. Padre, tú que eres grande y poderoso, tú, Señor, que nos pones en el corazón aquella idea que nació en tu mente, Señor, y nos la has dado a nosotros para que nosotros podamos desarrollarla, Padre. Señor, hoy te oramos, Señor, por esa idea. Quizás no tenemos una visión exacta de lo que tú quieres que nosotros hagamos, pero en este momento oramos, Padre, para que nuestra visión espiritual sea más aguda, Padre, y poder ver lo que tú quieres para con nosotros y nosotros poderlo desarrollar. Por aquellos que pensamos en un negocio, Padre. Por aquellos, Señor, que estamos en medio de una específica relación con otra persona para poder unirnos y poder crear una marca, Padre. Para podernos levantar, Señor, no por la economía, sino que para poderte glorificar a ti. Señor, creo que estamos en momentos difíciles, pero nosotros como hijos de Dios estamos pensando en lo que va a pasar adelante. Porque sabemos que nosotros, tus hijos, vamos a salir de este problema y vamos a pasar por este valle de sombra y de muerte. Entonces estamos pensando, Señor, lo que nosotros ya vamos a hacer más adelante. Señor, ponle en el corazón a aquellos que creen que no pueden hacerlo ellos tampoco, Señor. Ponles en el corazón, Señor, esa semillita, Señor. Ponles en su corazón, Señor, activándoles esa fe en esa área, Señor. Aquellas personas que pensamos en salir adelante por nuestra propia fuerza, Señor, respaldados por ti, Padre. Hoy es el momento de podernos activar. En este momento de tranquilidad que estamos en casa, Señor, poder poner nuestros pensamientos en analizar qué es lo que podemos hacer. Señor, en este momento tan grande, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, nuestro buen pastor para que tú nos puedas guiar por ese camino, Señor. Para que quizás aquellas cosas que vayamos aprendiendo también las podamos poner a la orden de ti, Señor. Para que tu reino se pueda seguir expandiendo, Señor, aún mucho más. Por eso hoy te queremos alabar, Padre, diciéndote que Jesús, tú eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres
tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. ¿Por qué nosotros alabamos que tú seas nuestro pastor, Señor? ¿Por qué nosotros, mi querido hermano, siempre abogamos por nuestro Señor Jesús, que siempre esté delante de nosotros? ¿Por qué nosotros como cristianos siempre nos basamos? Porque sabemos que Él es el único Dios verdadero, en el cual nos puede ayudar en cualquier área de nuestra vida. El que está allí para que nosotros podamos acercarnos a Él, para poder estar cerca, tal vez sin decirle nada, pero solo saber que está cerca, nosotros tenemos una paz interior para nosotros. Aquel que disipa toda acción negativa alrededor de nosotros. La palabra del Señor nos enseña en Jeremías, capítulo 16, versículo 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. La palabra nos enseña que Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nosotros llegamos para podernos mantener en poder, para podernos tener seguridad. Para poder ir finalizando estos momentos de oración, yo quiero que pidamos solo por su amor. Solo por su amor y poderle decirme, Señor, déjame enamorarme más de ti. Déjame, Señor, leer más la palabra de Dios, escudriñarla muchísimo más para yo poderte conocer. Señor, déjanos enamorarnos de ti. Padre, tú que eres grande y poderoso, Señor. Hoy solo queremos venir, Señor, en humildad delante de ti, delante del trono de la gracia, Señor. Sin nada de pretender darte, Señor, o sin nada de pretender hacer, Señor. Porque sabemos que aunque hagamos mucho o aunque no hagamos nada, Señor, tú siempre nos vas a amar. Déjanos, Señor, acercarnos mucho más delante de ti, Señor. Solo para poder sentir, Señor, tu cuerpo. Para poder sentir, Señor, cuando tú te acercas a nosotros a darnos un abrazo. Para acercarte a nosotros y podernos decir algo en el oído que todo va a estar bien, Señor. Solo para poder acercarnos a ti, Señor, y sentir esa paz y esa tranquilidad, Señor, de todo lo que estamos pasando, de deudas, de enfermedades, de malos pensamientos, Señor, de aquello que estamos viendo. Solo acercarnos a ti mucho más, Señor, y poder sentir ese amor, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, en esta oración, quizás en un pensamiento un poco bobo, Padre, quizás nosotros quizás podemos pensar o sentir que ese amor se va a sentir como una irradiación grande de pureza, Señor. ¿Qué sabemos nosotros? Pero solo queremos saber, Señor, y sentirte a ti, Señor, para poder estar tranquilos independientemente de las cosas que nos estén pasando. Señor, sabemos que tu poder es grande, pero queremos acercarnos para poder sentirlo, no solo para poder saberlo. Señor, sabemos que tú tienes toda respuesta, Señor. Queremos acercarnos a tu trono de la gracia, Señor, para poder encontrar esa respuesta, Señor. Señor, solo déjanos acercarnos para poder enamorarnos de ti, para poder sentirte, Padre, para poder quizás estar calladitos, Señor, en un momento determinado de oración que estamos en y solo poder sentir ese abrazo espiritual de amor que tú tienes para con nosotros. Solo poder sentir en nuestro corazón, Señor, en nuestros huesos que tú estás con nosotros. Señor, déjanos alabarte y decirte que estamos enamorados de ti. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos
mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 29, nos dice: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezcas perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición serán benditas las casas de tus siervos para siempre. Muchas de las promesas, mis queridos hermanos, tú y yo ya las tenemos latentes en nosotros. Tú, mi querido hermano, que estás en este momento conectado con nosotros a través de estas plataformas. Cada una de las oraciones de nosotros, mi querido hermano, van llegando a la gracia del trono de nuestro Señor Jesucristo para poder ser atendidas con amor. De este día quiero que finalicemos este momento de oración nada más diciéndole a nuestro Padre que nosotros estamos delante de Él esperando que Él nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias, Padre, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de poder mantener un momento de oración para ti, Señor. Señor, hoy solo queremos detenernos y pararnos delante de ti y poderte decir: Padre, estamos acá esperando que tú nos digas qué tenemos que hacer. Abrimos nuestro corazón espiritual, Señor, para poder entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Hoy te agradecemos por todo, Señor, por cada una de las cosas, Señor, que nos has dado, que no nos has dado, la oportunidad que nos das de poderte orar, Señor. Pero solo queremos decirte: aquí estamos, Señor, parados esperando instrucciones de ti. Gracias, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por estar en este momento lindo de oración. Hoy quiero que se pueda poner de pie, mi querido hermano, para poder recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Por qué nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Mi querido hermano, la iglesia sigue trabajando aunque estemos pasando en esta problemática de este virus. Nuestra iglesia, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, salimos a dejar comidas. Hoy por la mañana el pastor de Penales, el pastor Walter, fue a dejar muchos platos de comida en aquellos centros de contención. El pastor Borja y todo su equipo sale a regalar agua. Más tarde, su servidor y otros hermanos también pastores van a salir en pan y chocolate a poder entregar ese café, ese pan que tanto necesitan aquellas personas que están en la línea de dar en este momento esa bendición para que ellos puedan seguir trabajando. Nuestra construcción sigue trabajando. Nuestro albergue sigue los niños allí y necesitan cada una de las cosas que ellos van a llevar para su crecimiento. Nuestros ministerios como Retorno también sigue trabajando, hay que llevarle el alimento. Su iglesia, mi querido hermano, sigue trabajando, sigue dando. Por eso nosotros decimos: lo nuestro tuyo es,
su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y preste damos, oh buen Dios. Amén. Oramos. Gracias, Padre, Señor, por hacernos partícipes, Señor, en el movimiento de tu iglesia, Padre. Poder llevar la palabra, Señor, poder llevar aquellas cosas necesarias para aquellas personas que necesitan, Señor, esta bendición. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de mantener un trabajo, Señor, de poder ayudar, Señor, a la obra y sobre todo, Señor, por ese amor que tú nos das para con nosotros. Gracias, Padre, Señor, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con nosotros, nuestro hermano Josué. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo. Tu nombre es sin igual. Da gloria y alabanzas al Señor, oh Cristo. Tu nombre es sin igual. Tu nombre es sin igual. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. 2, 3. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso ahí en su casa, nuestro ministerio de alabanza que no ha parado desde que iniciamos esta cuarentena. Acompáñeme su Biblia al libro de Jueces, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Jueces, capítulo 7, versículo 7 del 1 al 9. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 9. Deme un fuerte amén ahí en su casa. Y el título de esta hora es Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llevadlos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquella que él podrá apartarse a sí mismo. A cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas
envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo bueno que tú has sido. Y queremos que a esta hora tú nos ayudes a entender que tú y nosotros somos mayoría, Señor. No importa que los números matemáticos estén en nuestra contra, no importa que las estadísticas estén en nuestra contra, a esta hora sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Haznos entender a cada uno de los que estamos en casa en este momento, que mientras tú estés de nuestro lado, no importa el número de los enemigos, no importa el tamaño de la tormenta, no importa el problema de la dificultad, tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Y esa es una historia que usted ya conoce muy posiblemente. Es una historia que usted quizás ha leído o ha escuchado prédicas en diversos tiempos que ha estado en el Evangelio. Pero me llama la atención cómo este hombre llega a tener una confianza en Dios, cómo este hombre, a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de lo que él va a enfrentar, dice: bueno, Señor, vamos a hacerle caso a lo que tú dices. Y sabemos que él tenía 32,000 hombres para enfrentar a 135,000. Aunque Gedeón se hubiera ido con sus 32,000 hombres a enfrentar a los 135,000, era quizás un poco improbable que ganara esta batalla. Era muy improbable que en este momento él pudiera llegar, vencer al ejército de Madián, pero Dios llamó a Gedeón para que fuera un libertador de un pueblo oprimido. Dios a ti y a mí nos ha llamado para libertar a través de su Hijo amado Jesucristo. Tú y yo a esta hora debemos entender que no importa lo que suceda alrededor, no importa los números en contra, no importa lo que tú pienses o no importa lo que tú estés sintiendo en este momento, Dios te puso en el lado del equipo ganador. Dios había confirmado que estaría con él y que le daría la victoria. Dios le había dicho: hey, Gedeón, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a separar, vamos a ganar con los que yo quiero que gane. Pero es muy importante que entendamos algo antes de seguir avanzando. Dios al principio del versículo que hemos leído le dice: ¿sabes qué? Para que Israel no diga que por su fuerza, para que Israel no diga que porque ellos son buenos, para que Israel no diga que ellos son los mejores, ¿sabes qué? Vamos a luchar con una muy poca cantidad para que sepa Israel quién los ayudó, para que sepa el pueblo de Israel quién les dio la victoria. A esta hora tú y yo podemos confiar en nuestro intelecto, podemos confiar en nuestros títulos, podemos confiar en una cuenta bancaria, pero cuando todo eso se acaba, cuando todo eso se termina, el único que queda ahí es Dios. Gedeón fue uno de los jueces del pueblo de Israel, el cual hizo las cosas como a Dios le agradaba, y por eso Dios, cada paso, cada movimiento que Gedeón hacía, Dios lo respaldaba. Y en este momento me imagino que Gedeón decía: hey, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a mover? ¿Y cómo vamos a entender? A esta hora, si tú y Dios son mayoría, debes entender algo muy simple y muy sencillo que está escrito ya en el Nuevo Testamento. El primer punto que quiero que entiendas a esta hora es que la gracia de Dios nos es suficiente. Repite conmigo ahí en casa: la gracia de Dios nos es suficiente. Tú podrás decir: pastor, la gracia de Dios es muy bonita, la gracia de Dios todos la predican de una manera muy hermosa, pero a esta hora quiero que tú entiendas que la gracia de Dios es suficiente para tu vida. No se ponga a leer esta parte como la leímos, como una simple historia. No, sucedió y fue real. Hay vestigios donde estuvo el pueblo de Israel, donde estuvieron estos soldados, donde estuvieron ellos bebiendo el agua del arroyo. Tuvimos la oportunidad de ir y conocer el arroyo, de ir y ver de dónde salía el agua. Estuvimos en ese lugar. Pero debemos de entender también que Gedeón iba a enfrentar una batalla contra unos enemigos. Gedeón no iba a estar jugando. Gedeón no iba a decir: ok, está bien, Señor, ¿me querés dejar con 300? Vamos. No, Gedeón ha de haber tenido miedo. Gedeón se pudo haber llegado a sentir hasta en cierto momento de esta plática con Dios, de esta interacción del que tomaba agua, del que no tomaba, del que doblaba las rodillas. Llegó a sentir un poco de temor, llegó a sentirse un poco débil.
Porque cuando tú tenías 32,000 hombres, decías, bueno, nos vamos a enfrentar a 135,000. Podemos hacer algo. Podemos ver cómo nos arreglamos. Pero viene Dios y te va diciendo, bájale a tus números, bájale a tus números. Yo creo que en ese momento Gedeón dijo, Señor, vamos a estar débiles. Con 300 hombres no vamos a ser lo suficientemente fuertes para ir y vencer a este pueblo. No vamos a poder vencer a los madianitas, somos muy pocos. Pero cuando tú entiendes que la gracia de Dios te es suficiente, vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Acompáñame en la Biblia, al libro de segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios me encanta porque dice algo muy real. Y que en el tiempo de Gedeón, que aún no se había escrito, Dios ya estaba haciendo realidad lo que iban a escribir el apóstol en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y dice la palabra del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Punto y coma, es una idea diferente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé qué debilidad tú tengas a esta hora. Yo no sé cuál sea el problema que tú enfrentes a esta hora, pero de algo tienes que estar seguro: la gracia de Dios nos es suficiente. Gedeón, ante un ejército, ante sus enemigos, decía, Señor, con 300 hombres, ¿cómo le voy a ganar? Señor, con 300 hombres, ¿cómo voy a enfrentar a esta cantidad de personas, a 135,000 soldados con mis 300 soldaditos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo me voy a enfrentar? Él tenía temor, claro que sí. Él se sentía débil, claro que sí. Pero cuando tú aprendes a reposar en la gracia del Señor, tu debilidad, el dolor que tienes, Dios se empieza a glorificar en esa debilidad. Una película muy famosa que hizo Hollywood, la 300, y que salían los espartanos, y sí, pero al final de esa película, el tipo de la película se muere. No pudo lograr su cometido con estos 300 espartanos contra los persas. No pudo, terminó muriendo. Pero vemos una historia totalmente diferente con los 300 de Gedeón. Con los 300 que decidieron decir, ¿sabes qué? Aunque seamos muy pocos, aunque seamos muy débiles, vamos a ir a vencer. Era la costumbre de esa época que antes de ir a la guerra se consolidaba a un buen ejército. Era una costumbre. Las guerras han cambiado a lo largo de la época, ya no son como lo eran hace 20 años, hace 2000 años, hace 3000, hace 5000 años. Las guerras han venido cambiando. El armamento ha venido cambiando. Los soldados han venido cambiando. Entonces en esa época era costumbre salir a la guerra y el ejército era consolidado con el propósito de que solo se quedaran aquellos que tenían valentía y eran fuertes, y que los demás, los que eran débiles, se retiraran. De una manera así el ejército podía ir con soldados valientes, con soldados fuertes, con soldados que no eran débiles, a enfrentar al ejército enemigo. Y cuando en la época del Antiguo Testamento, de las guerras del Antiguo Testamento, esta era una práctica muy común, consolidar al ejército. Dios a esta hora está consolidando a sus soldados. Los ha encuartelado en tu casa. Te tiene en casa, está consolidando a aquellos que realmente vamos a ponernos la camisa de soldados de Cristo, aquellos que realmente vamos a decir, no importa la situación adversa alrededor del mundo, sigo creyendo que a mí me basta la gracia de Cristo Jesús en mi vida. Y es un ejemplo muy claro y muy particular el de David. David era un joven que sus hermanos lo tenían por cuidador de ovejas. Su padre no le daba a mayor cosa, le decía, sí, ve a cuidar las ovejas, está bien. Y en esta época nos vamos a adelantar un poco en la historia, en la línea, en el timeline, y vemos que Saúl, siendo el rey de Israel, había consolidado a un ejército. Saúl había llevado a las personas con más valentía, con más fuerza, a los más feroces,
y los había puesto para luchar contra los filisteos. Y me llama mucho la atención que estos hombres valientes, este ejército consolidado por soldados realmente capaces de ir a la batalla sin temor, al ver a un gigante, al ver a alguien que los estaba amedrentando, a ver a alguien que los estaba poniendo un poco tímidos, se quedaban callados, y ese ejército selecto, ese ejército que se había consolidado para la guerra, para la batalla, no quería hacer nada porque tenían temor de un gigante. Y un chiquillo, un muchachito, como decimos en El Salvador, un cipote, para los que están en el extranjero, un niño que cuidaba ovejas, que su padre quizás no daba un 5 por él, o quizás sí, pero decía, aún está muy pequeño, él aún le falta crecer, le falta aprender. Decía, vení, vas a hacer un mandadito, vení, le vas a ir a dejar comida a tus hermanos del ejército. Uno que es hermano menor, o es el menor de la familia, o hay hermanos arriba de uno, uno sabe que siempre el menor lo usan para hacer el servicio de los mayores. Tu hermana quiere pan, ahí va el menor a comprar el pan a la tienda. Tu hermano quiere tal cosa, ahí va el menor a hacer las cosas del mayor, porque no sé, así se ha dado siempre. Y siempre el menor le sirve al mayor, y qué bien. Pero viene el padre y le dice, ¿sabes qué? Le vas a ir a dar de comer a tus hermanos. Le preparó ahí su comidita, le hizo el lunch. Y llega David y se echa el rollo y dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Se da cuenta y dice, hey, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ustedes se dejan amedrentar por ese? Y le dice a sus hermanos, ¿sabes qué? Vos no hables, vos no sabes lo que está pasando, vos sos un niñito, les. ¿Sabes qué? Dejanos la comida y andad. ¿Sabes qué? Servinos, atendenos, recoger los platos sucios, te llevas el topper, porque si no las mamás nos regañan cuando perdemos los toppers, y te lo llevas a la casa. Y decía David, ¿y cómo puede ser posible esto? Si ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son el ejército de Dios, son el pueblo escogido, ¿cómo van a dejar que un incircunciso los esté atemorizando? ¿Sabes qué? Le decían, andate. ¿De qué vas a hablar vos si vos sos un niño, sos débil, no sabes cómo enfrentar a un soldado, no sos experimentado, no sabes cómo luchar, no sabes cómo combatir? Vos lo que sabes es cuidar ovejas. Andate a la casa, no nos estés molestando. Y ese ejército consolidado, ese ejército de personas valientes, de personas fuertes, tenían temor. Pero un niño débil, sin experiencia militar, sin experiencia para la guerra, sin experiencia en luchar contra un humano. Sí, había matado osos, había matado leones, sí, pero no tenía la experiencia para luchar contra un soldado preparado. Por eso la palabra se cumple en la segunda carta a los Corintios y dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo reposa en ti. Reposaba en David, reposaba en Gedeón, reposaba en cada una de las personas que hemos leído a lo largo de la Biblia. El tema principal de la Biblia es Cristo y la salvación. Y tú debes de entender a esta hora que no importa tu debilidad, que no importa lo que tú no puedas hacer, no importa el gigante que tengas enfrente, no importa los 5,000 madianitas que tengas enfrente, Dios te va a dar la victoria. Pero debemos de entender algo. Debemos de empezar a reposar en la gracia de Cristo y decir, Señor, tú y yo somos mayoría, yo reposo en tu gracia. Yo reposo en tu gracia, Señor. Podemos seguir viendo cómo David insiste. Al final dice, ¿sabes qué? Tráigame al cipotillo ese, dice Saúl. Tráeme al tal David ese, que yo no sé qué es la fregadera que tiene. No sé qué es la fregadera que tenés, David. ¿Qué querés? Le dice. Hey, déjeme luchar, mire, yo estoy acá. Y dice Saúl, bueno, pues si este cipotillo quiere, démosle la oportunidad. Dios a cada uno nos ha dado una oportunidad de demostrar de qué estamos hechos el día de hoy. Dios y a ti, a mí, nos ha dado infinidad de oportunidades para demostrar de que somos hijos de Dios. Ante la adversidad, ante la situación que estás pasando, Dios te da 1000 oportunidades para demostrar que tú, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vas a vencer ese gigante. Y viene David y dice, ok, está bien, denme la armadura, me la voy a probar. Se la pone, y hay una parte que me llama la atención que dice que David no la quiso usar porque dice que no había practicado. ¿Qué quiere decir esto? Que si David hubiera practicado con espadas,
o hubiera tenido tiempo para practicar con la armadura, quizás, posiblemente, es un punto de vista, no me vaya a atacar, pudo haber usado la armadura. Lea detenidamente la palabra, no solo la lea por leer, por salir del compromiso, porque el pastor, el predicador le dice, lea tal versículo. No, léalo detenidamente y haga una lectura comprensiva, entendiendo lo que usted está leyendo. Y le dice David, ¿sabes qué? No la voy a usar porque yo no me he preparado para utilizar tu armadura. Yo no estoy preparado para usar la espada, no estoy preparado en combate con este tipo de cosas. Pero ¿sabes qué? Yo en algo sí estoy preparado. En la ondita y en la piedrita, le dice. Dice, así que me voy a ir. Y le dice, hey, mira, vas muy débil, vas desprotegido. Este te va a atacar, te va a tirar algo y te va a cortar, te va a herir. Le dice, ¿sabes qué? Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y usted sabe la historia, viene el Goliat, le dice que yo soy perro para que venga con palos y... Pero al final de la historia, la debilidad de ese muchacho, el creer y reposar en la gracia de Dios, le dio la victoria. Por eso hoy más que nunca, Dios y yo somos mayoría. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga la ciencia, Dios y yo somos mayoría. Pero para poder ser realidad de esto, debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. Sí, Dios y yo somos mayoría. ¡Qué bien! ¡Qué bien se siente decirlo! ¡Qué frase más bonita! Dios y yo somos mayoría. Sí, pero si seguís sentado en el mismo lugar donde estás, Dios no va a hacer nada por ti. Porque Dios no bendice a haraganes. ¿Qué hubiera sucedido si David hubiera llegado y le dice al padre, David, llévale la comida a tus hermanos? Y David hubiera dicho, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero ir porque estoy cansado, he cuidado las ovejas, ya me eché un oso, ya me eché un león, yo ahorita voy a descansar. ¿Sabes qué? Yo no voy a ir. Pero David, a pesar de todo lo que tenía que hacer, se esforzó y dijo, ¿sabes qué, papá? Voy a llevarles la comida. ¿Sabes qué, papá? Voy a luchar. ¿Sabes qué? Papá, yo voy a ir, no me voy a detener. Levántate del lugar, sal de la zona de confort donde estás, porque Dios quiere hijos esforzados. Dios quiere hijos que crean en cada una de las promesas que están escritas en la Biblia. No vengo a motivarte, no vengo a decirte que esto va a pasar. Quizás se va a tardar en que pase, pero va a pasar. Y el tiempo que tarde, tú y yo debemos de reposar en la gracia del Señor y debemos esforzarnos. Esforcémonos. Me llama la atención que en Jueces capítulo 7 hay una parte en el versículo 4 que dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llevadlos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas el de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 5. Y entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Dios quería ver soldados esforzados en ese momento. Los números y la Biblia se nos han enseñado que no se mezclan. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido 300, hubieran sido 400 lo que hacían el esfuerzo de tomar el agua, como le decía Gedeón, que había recibido la orden de Dios? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido 500? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido 1000? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido 2000? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido 5000? ¿Qué sé yo? Vamos a pasar toda la tarde diciendo qué hubiera pasado. Pero lo que sí sucedió fue que solamente 300 fueron soldados esforzados. Solamente 300 tuvieron ese esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Así como nos manda nuestro juez Gedeón, pues así vamos a beber el agua. Los demás dijeron, ¿sabes qué? Qué aburrido tomar. No, yo no puedo. ¿Sabes qué? Yo me voy a agachar porque mejor así voy a tomar el agua. No. Dios a esta hora quiere que tú te esfuerces. Quiere ver tu compromiso hacia Él. Y no con las promesas de que tú vas a tener, vas a hacer aquí. No. El compromiso que tú tienes con su Hijo amado Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Muchos veníamos a la iglesia por venir y da tristeza tener el set completamente vacío. Solo un par de personas que nos apoyan y nos ayudan con la alabanza, con multimedia, con las cámaras, con el sonido, con los instrumentos. Pero da tristeza literalmente ver el set vacío. Predicarle hacías
vacías. Pero muchas veces veníamos y simplemente nos convertíamos en cristianos que no se querían esforzar. Decían, ¿sabes qué? Hay mucho tráfico. ¿Sabes qué? Ya no me voy a sentar a donde me gusta. ¿Sabes qué? La remodelación me incomoda un poco. ¿Sabes qué? Me voy a quedar desde casa. Y ahora que tú no puedes venir, estás anhelando venir a este lugar. Cuando muchas veces diste la vuelta y dijiste, no voy a ir. Está lloviendo, está haciendo calor, el niño está aquí, el niño está allá, la universidad, el trabajo. Ahora anhelas estar acá. Pero en el lugar donde estás, tú necesitas ser un cristiano más que esforzado. Un cristiano que entienda lo que está sucediendo, un cristiano que entienda lo que está viviendo. Porque así tú y Dios van a ser mayoría a donde quiera que llegues. Y este sermón no simplemente es para una época de pandemia, no. Es un sermón para toda la vida. Porque desde que nacemos hasta que morimos, Dios y yo, Dios y tú debemos de ser mayoría. Dice la palabra del Señor en una parte muy linda del libro de los Salmos, que aunque padre y madre te dejara, con todo el Señor te va a recoger, te va a levantar. A esta hora no importa tu circunstancia, lo que importa es que creas que Dios está contigo. Lo que importa es que tú entiendas que debes de ser un cristiano esforzado. Así como esos 300 guerreros esforzados, creyendo en la palabra de Dios y creyendo en la guía de su juez Gedeón, tú debes de creer en la palabra de Dios y empezar a esforzarte. Sal de tu zona de confort. En tu colonia nadie vende hielo, pues empieza a embolsar agua y métala al freezer y pon un rótulo que diga se vende hielo. Te garantizo que tus vecinos van a llegar a comprarte el hielo. Pastores, que fíjense que aquí en la colonia es bien sola y a veces solo lo que andan buscando son churritos. Pues compra una tirita de churritos cuando tengas la oportunidad de ir al súper, cuélgalo y ven, te aseguro que tú los vendes. Pero todo lo que hagas tienes que hacerlo como para el Señor y con esfuerzo, porque Él va a respaldar cada uno de tus pasos. Yo no puedo entender lo que tú estás pasando porque es tu vida. Yo no puedo entender el dolor que tú estás pasando porque es tu dolor. Yo no puedo entender la enfermedad que estás viviendo porque es tu enfermedad. Pero algo sí puedo entender, que cuando tú confías en Dios y están juntos de corazón, son mayoría. Y no importan los números adversos, no importa la situación, van a salir victoriosos. Pero Dios lo que necesita a esta hora de corazón es que seamos cristianos esforzados. Cuando tú entiendes que eres un cristiano esforzado, no va a importar el clima, no va a importar lo que esté sucediendo. Tú vas a caminar con la vista puesta en la meta, que es agradar a Dios. Podíamos decir al inicio, o decíamos al inicio, que la gracia de Dios no es suficiente. Podíamos ver el ejemplo de David y Goliat. Pero esta hora quiero que tú entiendas que el temor tiene que salir de tu corazón y de tu mente. Mientras haya temor en tu mente y en tu corazón, se te va a hacer muy difícil descansar en la gracia de Dios. Se te va a hacer muy difícil reconocer nuestra debilidad y que Dios se glorifique en la debilidad. Se nos va a hacer muy difícil poder ser cristianos esforzados mientras tú no reconozcas que tienes temor. Todo ser humano, según la psicología, los que son psicólogos en casa lo pueden aclarar o pueden desmentir. El ser humano al cambio tiene miedo al cambio. El ser humano tiene miedo al cambio. Hoy con esto que está sucediendo tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo a usar una mascarilla, tenemos miedo a poder ejercer el distanciamiento social, tenemos miedo a poder llevar una cuarentena tal cual es. En el ámbito político se tuvo miedo de cambiar de un partido a otro y uno tuvo tantos años, otro tuvo 10 años y por miedo no cambiábamos porque no había nadie nuevo. Por miedo tú no sales y te inscribes en la universidad, por miedo tú no emprendes un negocio, por miedo tú no dejas a esa persona que te está lastimando físicamente, psicológicamente, que es una persona tóxica. No puedes, por miedo, porque te da miedo el cambio. Pero cuando tú rompes ese miedo, ese temor, en Cristo los cambios son buenos. En Cristo los cambios son buenos. Y me llama la atención cuando podemos leer la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice algo muy interesante.
Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, no hay espacio para el temor, porque el perfecto amor, dice la palabra de Dios, echa fuera todo temor. ¿Qué más perfecto amor que amar a nuestro Padre Celestial? Le dicen, Señor, mira, ¿y cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Te lo voy a simplificar, les dijo Jesús. Son dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y usted ya se lo puede de memoria. Tu prójimo como a ti mismo, le dice. Y se quedarán. Y ahí está resumiendo todo, Jesús. Ahí se resume todo. Y cuando tú amas a Dios de corazón, Él te da la fortaleza para que tú te esfuerces y empieces a tener cambios necesarios en tu vida. Empieces a avanzar. Recuerda, Dios va caminando a tu lado en cada paso que vas dando. Dios no te ha dejado solo. Podemos escuchar 1000 testimonios en los cuales las personas tuvieron miedo, pero dieron el primer paso. No se quedaron estancadas. Se movieron de donde estaban y dijeron, ¿sabes qué, Señor? Tú y yo somos mayoría y vamos a empezar a caminar y nos vamos a empezar a mover y vamos a empezar a creer en fe que tú y yo vamos a vencer. Pero solo aquellos que se esforzaron pudieron llegar a su meta. Quizás otros se esforzaron y aún no han llegado a su meta, pero van en el camino, van avanzando. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que está pasando, van caminando. Y en ese camino, en esa dificultad, en ese camino hacia la meta, en ese camino que parece largo, interminable, que nunca va a acabar, Dios demuestra algo muy lindo: que Dios en lo poco también es suficiente. Dios en lo poco también es suficiente. Quizás tus recursos sean pocos, quizás su salud sea poca, quizás tu familia te abandonó, pero Dios en lo poco es suficiente. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia, ¿sabes? Le dice, hey, Señor, despáchalo ya porque estos tienen hambre, le dicen. Despáchalo ya porque la gente tiene hambre y no hay que comer. Aquí no hay una tiendita cerca para ir a comprar churros y fruxi, le dice el otro. Y pues sí, vos sabés que, ¿verdad? Y Jesús, como contestaba tan lindo, tan simple, con tanta sabiduría, le dice, ¿sabes qué? Denle de comer a ustedes. Hermano, esa cantidad de personas darle de comer, a cualquiera se hubiera puesto pálido. Por muy tortilla con queso que le hubieran dado, era un gasto increíble. Y empiezan los discípulos, ¿y qué vamos a hacer vos? ¿Qué vamos a hacer vos? ¿Qué vamos a hacer vos? Y vieron ahí un cipotillo con su lonchera y viene y se la arrebatan y venite vos, que de aquí vamos a ver qué hacemos. Mira, solo anda aquí unos pescaditos y unos panes, le dice. ¿Sabes qué? Hagámosela a Jesús, digámosle que solo esto conseguimos y hay que ver él cómo hace. Como el hombre siempre está pensando en que Dios no puede, siempre le busca un tope a todo, siempre le busca una cuña a todo, siempre le busca, ay, de aquí ya no puedo avanzar porque hasta aquí me quedé. No, Dios quiere que sigas caminando, Dios quiere que sigas avanzando, porque Él te recuerda que si Él está contigo, su mayoría van a vencer. Y se acercan estos y dicen, ¿sabes qué, Jesús? Fíjate que no hay nada, solo conseguimos estos pececitos y estos pancitos y pues sí, y mira toda la gente que es, Jesús. En lo poco Dios es suficiente. En lo poco Dios es suficiente. Usted conoce la historia, viene Jesús, ora por los alimentos, se multiplica, sobra comida, no se contaron ni los niños ni las mujeres del lugar. Pero en lo poco Dios fue suficiente. Y me puedo ir hasta el Antiguo Testamento para que te des cuenta que a través de toda la Biblia Dios en lo poco ha sido suficiente. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 8 en adelante, la Biblia nos da la narrativa de una historia del profeta Elías. Y viene Jehová y le dice a Elías, ¿sabes qué? Andate a Sarepta de Sidón y mora ahí. Quédate a vivir ahí un ratito. Y te voy a dar la orden que visites a una viuda y que ella te va a dar de comer y esto y lo otro. Entonces viene y se va a Sarepta, Elías siguiendo la voz de Dios, sabiendo que Elías estaba pasando por momentos difíciles, pero Elías en su debilidad
descansó en el Señor, descansó en la gracia de Dios y se esforzó por llegar a Sarepta. Y dijo, bueno, Señor, voy a llegar a Sarepta, me tengo que esforzar. Llegando a Sarepta viene Elías y ve a la anciana y le dice, ¿sabes qué? Dame de comer. Y le dice la ancianita con mucho, quizás dolor, quizás no sé. Mira, le dice, yo solo esto tengo. Y le dice, ¿sabes qué? Tráeme un vaso de agua porque tengo sed. Vengo de caminar y tengo sed. Le dice la anciana, mire, yo aquí tenía este poquito de masita, este poquito de esto y un poquito de otro y aquí lo estoy preparando porque es la comidita que nos vamos a cenar, nos vamos a almorzar, nos vamos a desayunar y después no tenemos nada, quedamos templisquis. Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Hacémelo mío, hacémelo a mí, no tengas temor, hacelo para mí y vamos a ver qué va a pasar. Y si me acompaña en su Biblia, al libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante, vamos a leer desde el 11, versículo 11, para que vea que no son inventos de uno, está escrito en la palabra de Dios. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarle y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráedmela, porque harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios en lo poco es suficiente. Dígalo conmigo ahí en casa, Dios en lo poco es suficiente. Hermano, no se mueva, no trate de buscarle 4 patas al gato, 3 patas al gato, no sé cómo dice el adagio. No trate de inventar la rueda ya está inventada. No trate de buscar una excusa, algo mágico. Todo lo que usted necesita está escrito en la palabra del Señor y Él quiere que entienda que el día de ahora Dios y usted son mayoría. Y el último punto, y con este cerramos, es que Dios también es nuestro mayor recurso. De ninguna manera 300 hombres hubieran podido vencer a Madián. Solo el poder de Dios hizo posible esta gran hazaña. Así que de esta manera podemos entender que cuando Dios y tú son mayoría, no importan los números en contra, no importa el score, el marcador que tengas a esta hora, Dios va a hacer que tú salgas victorioso. Dios va a hacer que tú te levantes. Nuestras victorias nunca van a depender de nuestros recursos, nunca van a depender de nuestra fuerza, sino del poder, de la misericordia, del amor y de la fidelidad de Dios sobre nuestra vida. Podemos decir que si Dios y yo somos mayoría, tenemos que aprender a descansar en la gracia de Dios. Debemos de aprender a aceptar nuestras debilidades. Debemos de esforzarnos. Debemos saber que en lo poco Dios es suficiente y que Dios es nuestro mayor recurso. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el lugar donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, a esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la palabra que has dado a cada uno de nosotros. No sabemos quién la necesitaba oír, pero tú pusiste en el corazón de un simple servidor tuyo que exponiéramos sobre esta parte de la Biblia, sobre cómo 300 hombres valientes dijeron que tú y ellos eran mayoría. Hasta ahora podemos decir con fe, Dios y yo somos mayoría. Las matemáticas de Dios son completamente diferentes a las de los hombres. Por eso hasta ahora venimos, Padre Celestial, a clamarte por cada uno de aquellos que están en la primera línea de defensa. Médicos, doctores, enfermeras, personal de salud, soldados, por las autoridades de nuestro país. Pero también venimos a clamar por la vida de aquellos que no han abierto su corazón a ti. Por aquellos que por error o sin querer, queriendo, pusieron el canal, la radio, entraron a Facebook y vieron la transmisión, entraron a YouTube y vieron que estaba este mensaje. Señor, clamamos por ellos.
Podemos pedirte a esta hora, Señor, que toques sus mentes y sus corazones y que les hagas entender que no están solos, que tú y ellos son mayoría, y que puedan repetir esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste en el tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname. Señor, gracias doy al Padre por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Lo que acabamos de hacer es la oración del penitente. No está en la Biblia, pero si tú la has hecho de corazón, créeme, Dios va a llegar a morar en tu vida. Recuerda, te esperamos el día de mañana en nuestra iglesia del aire, 7, 9, 11 de la mañana, 2, 4 y 5. Va a ser una celebración especial dedicada a nuestras madres. Dios les bendiga y buenas noches. Gracias por habernos sintonizado en nuestra iglesia al aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.